Hola a todos. Le seguimos haciendo el acompañamiento desde las instituciones, Hospital Italiano de La Plata, Fundación Bioquímica Argentina, Federación Argentina de Cardiología y el auspicio de la Universidad Provincial de Ceiza. Hoy vamos a tocar un tema que es muy interesante. Sin embargo, también puede generar su cuota de controversia, que es el tema de alcohol y salud cardiovascular. Establecido está que la Organización Mundial de la Salud advierte de que se producen 3 millones de muertes por año producto directo del consumo excesivo de alcohol. Muchas de esas muertes se dan en individuos jóvenes. Obviamente está la relación entre alcohol y accidentes de tránsito. En Argentina, 8.000 muertes por año. Pero existe otro costado que tiene que ver con lo social y en el cual el consumo leve a moderado puede estar emparentado con salud cardiovascular. Y para responder los interrogantes contamos con un importante investigador que vive en Kingston, Canadá, es un argentino, Adrián Baranchuk, que ha escrito e investigado mucho acerca del consumo de alcohol. Tal es así que una de sus primeras publicaciones en una revista de jerarquía internacional como Circulation le valió que la revista Time tomara esa información para escribir también una editorial. Por eso nos gustaría saber, ante todo, si Adrián nos puede responder si aquella propuesta de René Favaloro a sus pacientes de consumir una copa diaria de vino tiene relación quizás con la salud de nuestro corazón. Como en muchas otras cosas, Ricardo, el doctor Favaloro fue un visionario. Cuando uno analiza la evidencia que había disponible al momento que él recomendaba lo de la copita de vino a la noche, eh, uno tiene que creer que fue más una intuición que una recomendación basada en la evidencia, porque en ese momento había mucha menos evidencia del beneficio y de la cantidad de alcohol que había que tomar. O sea que hay que tomarlo como tantas otras cosas que Favaloro vio antes que muchos de sus coetáneos colegas en ese momento como un elemento visionario. Pero sin embargo, para contestar tu pregunta, yo te diría que hay sobrada evidencia de mecanismos que favorecen el normal funcionamiento cardiovascular cuando uno consume dosis muy moderadas de alcohol. Entre algunas de ellas me gustaría mencionar la mejoría de la función endotelial. Para aquellos que no son médicos y nos están escuchando, el endotelio es la cubierta interna de los vasos sanguíneos, tanto de las venas como de las arterias. En esa capa interna generalmente se acumulan pequeños cúmulos de grasa y de aglomeración de factores plaquetarios que llevan a que esos vasos se ocluyan. El buen funcionamiento endotelial previene entonces la formación de estos coágulos o el taponamiento de estos vasos. En dosis moderadas de consumo diario de alcohol, el funcionamiento del endotelio mejora. Asimismo, también mejora la función de las plaquetas, que son los componentes de la sangre que forman los coágulos. Por lo tanto, a dosis leves a moderadas de consumo de alcohol, hay una disminución significativa, ya sea de los infartos de miocardio, también llamados ataques cardíacos, como así también de los accidentes cerebrovasculares. Por último, entre otros elementos bien demostrados a nivel biológico y observacional, es que el alcohol a dosis moderadas mejora en la recaptación de la insulina, lo que favorece de alguna forma el manejo de los azúcares, fundamentalmente en pacientes diabéticos. Mirá vos, vos sabés que me estaba acordando en este momento de una revisión que hicimos juntos para poder escribir un artículo
en el que tomamos una experiencia en la cual se comparaba a bebedores de cerveza, básicamente en Irlanda, con los consumidores de vino, básicamente en Francia, y mostraba diferencias a favor del vino. ¿Eso es así? ¿Realmente no es lo mismo consumir cualquier tipo de alcohol, sino que hay algunas bebidas específicas que pueden aportar mayores beneficios? Es una excelente pregunta, gracias. Entonces, en esta respuesta me voy a referir primero a los diferentes tipos de alcoholes y después a dar guías precisas sobre el consumo en términos de cantidad para cada uno de estos alcoholes. Particularmente el vino, y el vino tinto, es una bebida extremadamente compleja que además de agua, tiene 500 o más de 500 sustancias incluidas dentro de la bebida. Estas sustancias fueron debidamente estudiadas en conjunto y por separado, y muchas de ellas son tan potentes los beneficios cardiovasculares que se estudian en estudios y ensayos clínicos, inclusive separadas del vino, para poder determinar si, al remover las sustancias que no son tan positivas para el aparato cardiovascular, el resto de las sustancias podrían ser potencialmente utilizadas como medicamentos, algo que los cardiólogos no recomendamos con el consumo de alcohol. Consumir alcohol no debe ser entendido como un medicamento. Algunas de estas sustancias son muy bien conocidas. Hay al momento que estamos charlando 133 estudios en marcha utilizando resveratrol. Esta sustancia, que puede ser extraída del vino tinto, está concentrada en el vino tinto respecto del vino blanco, por ejemplo, en una proporción de 10:1. O sea, el vino tinto tiene 10 veces más resveratrol que el vino blanco. ¿Quiere decir entonces que el vino blanco, la cerveza o las bebidas espirituosas no tienen ningún tipo de beneficio cardiovascular? La respuesta es no. Estas sustancias también tienen algún tipo de beneficio cardiovascular cuando son consumidas en la dosis adecuada. ¿Por qué? Porque el etanol, que es común a todas las bebidas alcohólicas, tiene beneficios para el aparato cardiovascular cuando es consumido a bajas Una dosis. pregunta que claramente debe tener respuesta es establecer cuáles son los límites en los cuales el consumo de alcohol es beneficioso y a partir de qué punto se transforman en perjudiciales. Las guías que son mundialmente aceptadas fueron validadas por el American Heart Association, y esto, digamos, nos llevaría a una segunda charla en el futuro, que es cuál es la validez de estas guías. Pero en ausencia de guías que sean más precisas, yo creo que a mayo 2020 podemos todavía recomendarle a nuestros pacientes beber dentro de estas regulaciones, que son las siguientes. Para el consumo de vino, para hombres sería 2 copas al día máximo, dejando 2 días libres de alcohol por semana. Teniendo en cuenta de que el alcohol sigue todavía siendo considerado una sustancia de consumo social, nosotros le recomendamos a los pacientes que dejen los 2 días libres de alcohol por semana para los días de semana, y que se guarden los días donde pueden consumir sus 2 copas para el fin de semana, que es cuando más frecuentemente se socializan. Las mujeres, respecto del consumo de vino, sería 1 copa por día, dejando 2 días libres a la semana, o sea, la mitad de la dosis de consumo de vino recomendada para los hombres. Por supuesto, mujeres embarazadas y niños y adolescentes sería restricción total y absoluta, al igual que aquellos pacientes que tienen contraindicación para el consumo de alcohol por la preexistencia de una enfermedad dada, por ejemplo, una insuficiencia hepática o cirrosis o varices esofágicas. La dosis para el consumo de cerveza es de 1 lata de 350-355 mililitros por día, dejando 2 días libres de alcohol a la semana. Y para el consumo de
bebidas espirituosas sería el vaso chiquito que se denomina shot, de 1 por día, dejando 2 días libres a la semana. Y quiero recordarle a todos aquellos que están sacando cuentas para determinar cuánto alcohol, cerveza y bebidas espirituosas van a poder tomar por día, que es uno o el otro, no es en adición. Si uno decide hacer las 2 copas de vino por día, ese día, por supuesto, no podría tomar ni cerveza, ni whisky, ni ninguna otra bebida espirituosa. Uno de los interrogantes que lógicamente surge es saber si estas diferencias en las recomendaciones de consumo en hombres y en mujeres tienen algún tipo de fundamento en la evidencia científica. Lo que hicimos con nuestro grupo, Ricardo, fue irnos a las guías del American Heart Association que recomiendan las mujeres tomar la mitad de alcohol de los hombres y tomar las referencias bibliográficas que soportaban esas declaraciones. No fuimos a revisar las más de 80 referencias, sino solamente aquellas que estaban ligadas a la recomendación de que las mujeres tuvieran que tomar la mitad de lo que toman los hombres. La sorpresa inicial fue que había solamente 3 referencias que se citaban en las guías actuales respecto de este tema. Entonces fuimos a buscar esas 3 referencias y nos encontramos que 2 de ellas son referencias a las guías anteriores a las del 2017, que son las últimas guías en existencia. Entonces nos fuimos a esas guías y repetimos el procedimiento. Y así yendo a todas las guías que existen en la literatura universal, recomendando que las mujeres tomen la mitad de la dosis de alcohol que toman los hombres. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos con que la evidencia para soportar este hecho es muy débil. Se basa en estudios observacionales de pocos pacientes, se basa en la percepción de que las mujeres son físicamente más chicas que los hombres, una idea que predominaba mucho en la medicina de los 40, los 50 y los 60, hasta que despacio el movimiento interno dentro de la medicina que trata de demostrar que las diferencias entre hombres y mujeres reconocen aspectos hormonales, pero que estuvo muy teñida de cómo los factores psicosociales interpretaban a la mujer como individuos de menor categoría que el hombre. Nos llevamos la sorpresa que pareciera ser que esta recomendación que se viene repitiendo en las guías año tras año tiene un trasfondo más psicosocial que biológico, que los factores que determinan que las mujeres metabolizan el alcohol en forma diferente que los hombres aplicarían para todas aquellas sustancias donde una enzima hepática llamada citocromo 450 metabolizaría a una velocidad diferente en hombres y en mujeres. Esto entonces nos llevaría al replanteo de que todas las drogas que están aprobadas para reducir el riesgo cardiovascular debieran ser dosificadas de manera diferente en hombres y mujeres. Sin embargo, ni la aspirina, ni las estatinas, ni las medicaciones para controlar la presión arterial tienen una dosificación diferente entre hombres y mujeres. Esa lógica, cuando las drogas fueron estudiadas de manera sistemática en estudios randomizados y en ensayos clínicos, no demostraron ninguna diferencia entre hombres y mujeres. Entonces lo que nosotros vamos a proponer es lo que se llama un white paper o paper blanco, donde vamos a mostrar la evidencia arqueológica que hemos hecho en el estudio para determinar si existe o no evidencia en que las mujeres tienen que tomar menos alcohol para forzar un replanteamiento de esta recomendación. La fibrilación auricular es una entidad muy frecuente en la comunidad. Se estima que 1 de cada 4 personas va a padecerla en algún momento de su vida. ¿Hasta qué punto el alcohol puede tener que ver en la falta de control de esta enfermedad? Hay 2 publicaciones recientes que muestran que para aquellos pacientes que tienen historia de fibrilación auricular,
el consumo de cualquier dosis de alcohol aumenta el riesgo de repetir una fibrilación auricular, que es una desorganización del ritmo cardíaco que sucede en las cámaras altas del corazón y que expone al paciente a un mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Los estudios están muy bien hechos. Desde el punto de vista epidemiológico, los estudios no han sido ajustados por edad y sexo, pero lo que quiero referirme es a cuál es el incremento del riesgo de repetir fibrilación auricular cuando uno toma dentro de las guías que hemos discutido hoy. El riesgo relativo de desarrollar fibrilación auricular cuando uno toma hasta 10 medidas, se llaman bebidas estándar, por ejemplo, la copa regular de vino, hasta 10 por semana, que serían 2 copas al día, dejando 2 días libres por semana, el riesgo relativo aumenta de 1 a 1.1. Y el riesgo de padecer cualquier cáncer tomando dentro de las recomendaciones de estas guías sigue un patrón similar. Adrián Baranchuk ha liderado grupos de investigadores en Argentina, Uruguay y España, trabajando sobre la valoración de los médicos en cuanto a esas recomendaciones destinadas a pacientes y consumo de alcohol. ¿Cuál sería hoy, en el marco de esta pandemia, las recomendaciones específicas que deberíamos hacer a nuestro paciente en el consultorio? En primer lugar, digamos, la posibilidad de haber trabajado con la Federación Argentina de Cardiología a través de tu persona y de colegas tan distinguidos en Argentina, fue una oportunidad única que nos permitió conocer las actitudes y recomendaciones respecto del consumo de alcohol en más de 750 cardiólogos dispersos en todo el país. Luego repetimos esta experiencia en el Uruguay de la mano del doctor Alejandro Cuesta, con más de 250 cardiólogos representantes de la Sociedad Uruguaya de Cardiología, y más recientemente repetimos la experiencia en la isla de Tenerife junto al doctor Juan La Calzada, pudiendo entrevistar más de 200 cardiólogos repartidos en toda la isla y las islas adyacentes a Tenerife. Y esto nos permitió confirmar una hipótesis que teníamos, que es que los cardiólogos se sienten mucho más confortables cuando recomiendan a sus pacientes la terminación del consumo de tabaco o el consumo de comidas saludables y de dietas mediterráneas, como así también el evitar el sedentarismo y favorecer el ejercicio. Pero sin embargo, cuando nos referimos al consumo de alcohol, pareciera haber una especie de brecha en el conocimiento donde no todos están familiarizados con las guías actuales ni con la correcta interpretación de las guías actuales, y encontramos una dispersión muy notable de recomendaciones a los pacientes. Y esto para nosotros es de vital importancia, porque como señalábamos antes, el consumo de alcohol es dosis dependiente, entonces necesitamos los médicos estar absolutamente entrenados en cómo recomendarle el consumo de alcohol a nuestros pacientes. Entonces, yendo de lleno a la pregunta, que me parece espectacular, porque como muchos de ustedes sabrán, la soledad, el hecho de estar encapsulado entre 4 paredes, sin alternativas para socializar, sin poder salir a la calle y ventilar las ideas y relajar la mente, es un factor que se asocia con diferentes tipos de trastornos mentales. Los más comunes son el incremento de la ansiedad para aquellos que sufren de depresión o que tienen tendencia a la depresión, es el agravamiento de los síntomas, y esto sin siquiera el colchón que provee el contacto social podría de alguna manera promover el consumo de alcohol por encima de las recomendaciones actuales. Entonces, lo primero que yo le recomendaría a mis pacientes durante la cuarentena y los tiempos que van a pasar, ya sea solos
o en núcleos familiares reducidos, es que para aquellos que no beben, para aquellos que el consumo de alcohol es una cosa totalmente ocasional en alguna reunión o en alguna fiesta, para aquellos que no beben, que no empiecen a beber ahora, y mucho menos basado en posibles beneficios cardiovasculares. Y para esto tenemos que ser muy claros. Los beneficios cardiovasculares no son beneficios que puedan homologarse al consumo de medicamentos para prevenir la enfermedad cardiovascular. Con esto quiero decir que aquel que no bebe no debe comenzar a beber. La segunda recomendación que haría es que aquel que bebe por encima de las recomendaciones que hemos discutido tiene que hacer el máximo esfuerzo para concientizar el consumo de alcohol que está teniendo por día. A veces ayuda escribir en la puerta de la heladera, escribir en una libreta lo que uno ha consumido para tomar conciencia si está tomando dentro de las guías o no. Y a aquellos que están tomando por encima de lo recomendado por las guías, les indico y posiblemente invierto la mayor parte de nuestra consulta médica en explicarle los riesgos a los cuales se expone por tomar por encima de las recomendaciones médicas. Y entonces, ¿qué hacer con aquellos que están tomando dentro de las guías? Con estos pacientes, una vez que eso está confirmado y validado, pasamos a dialogar sobre otros aspectos de su salud, porque eso lo tienen bien bajo control. Creo que realmente ha sido una entrevista más que interesante. Espero que la hayan disfrutado, igual que la disfrutamos Adrián y yo. Les recomiendo que de alguna manera se suscriban a nuestro canal de YouTube para ayudarnos en la difusión de estos materiales, y solo me queda por darles una recomendación: que se cuiden.